Soy el Padre José y este es mi canal. Las historias que comparto no son para causar miedo, sino para recordarte que Dios está contigo, incluso en la noche más oscura. Que el Señor te proteja y te bendiga, hoy y siempre. Aquel año, en 1952, me encontraba sirviendo en una pequeña capilla en las afueras de Veracruz, México. Era un lugar humilde, rodeado de manglares y del constante murmullo del mar. Las paredes, gastadas por la sal, parecían guardar secretos antiguos. Había sido enviado allí para colaborar con el padre alemán Hans, un hombre de avanzada edad, de mirada clara pero profundamente cansada. Su español era torpe, pero sus oraciones, dichas con voz firme, tenían una fuerza que traspasaba cualquier idioma. Una tarde llegó a nosotros una mujer elegante, de unos 30 años. Se llamaba Elena. Su porte no coincidía con la pobreza del lugar. Vestía con sobriedad, llevaba guantes y un pequeño sombrero. Venía acompañada de su esposo y de su hermana menor. Sus ojos tenían un brillo inquietante, y al saludar, el padre Hans me miró con una gravedad que no olvidaré jamás. El esposo explicó que durante meses Elena sufría de insomnio, ataques de furia y momentos de lucidez en los que decía no recordar nada. En ocasiones hablaba en idiomas que ninguno de ellos comprendía. Habían consultado médicos y psicólogos, pero nada resultó. Fue entonces cuando un sacerdote amigo de la familia les recomendó venir a Veracruz, donde, según se decía, vivía un viejo exorcista. Cuando Elena se sentó frente a nosotros, el ambiente cambió. No soplaba viento, pero las velas comenzaron a titilar. El padre Hans cerró los ojos y murmuró: «Hay una presencia, no es nueva. Me ha seguido antes». Me estremecí. No entendí entonces lo que quiso decir, pero más tarde sabría que esa misma fuerza lo había perseguido desde la guerra, desde las ruinas de Europa. Comenzamos con una oración sencilla. Elena escuchaba tranquila, pero a medida que el nombre de Cristo resonaba, su rostro se endurecía, su respiración se volvió áspera y en un instante su voz cambió, grave y burlona, como si alguien más hablara a través de ella. No puede librarse de mí», dijo aquella voz en un español perfecto. El silencio que siguió fue denso. El padre Hans abrió su viejo libro de oraciones, escrito en latín, y comenzó el rito con una calma que me sobrecogió. Su voz temblaba levemente, pero no de miedo. Era el temblor de quien conoce el peso de lo que enfrenta. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. El padre repitió ese versículo en voz baja y continuó orando. Elena, o lo que hablaba en ella, gritó con fuerza y su cuerpo se arqueó de una forma imposible. La silla cayó al suelo y todos retrocedimos. Él, sin embargo,
se mantuvo firme, trazando la señal de la cruz en el aire. Tras varios minutos, la mujer cayó inconsciente. El padre me pidió que trajera agua bendita y con una mirada cansada murmuró: «Esto no terminará hoy ni mañana». Aquella noche, al regresar a la casa parroquial, lo encontré en su habitación. No dormía. Rezaba frente a una pequeña cruz de madera. La luz de una vela iluminaba su rostro pálido. Me acerqué en silencio, pero antes de que dijera una palabra, él habló. Cada vez que enfrento esto, algo de mí se apaga, pero no hacerlo sería peor. Lo vi cerrar el libro y quedarse quieto, con la vista fija en la pared, y comprendí que en su interior libraba la misma batalla que había empezado en Europa. Al día siguiente, cuando regresamos a casa de Elena, su hermana nos contó que en la madrugada la mujer se levantó, fue hasta el patio y comenzó a hablar en alemán, un idioma que nunca había aprendido. El padre Hans empalideció. «Ya la conoce», susurró. «Es el mismo adversario». Tomó su estola, el crucifijo y el libro y me pidió que lo acompañara. Mientras avanzábamos, una nube espesa cubría el cielo y un olor a ozono llenó el aire. Sentí miedo, pero también una certeza. Algo grande estaba a punto de comenzar. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. En ese momento comprendí que no era solo una mujer en peligro, sino también un alma que servía como campo de batalla entre la luz y la oscuridad, y que el padre Hans, con su pasado lleno de heridas, estaba allí no solo para salvarla, sino para redimirse a sí mismo. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Aquella segunda noche fue la más larga que recuerdo. La casa de Elena se encontraba al final de una calle empedrada, rodeada de viejos árboles de mango. En el interior, el aire era pesado, casi inmóvil. El padre Hans dispuso el altar improvisado en la sala. Una mesa cubierta con un mantel blanco, un crucifijo, el misal en latín y una pequeña lámpara de aceite. Antes de comenzar, pidió silencio absoluto. Elena estaba sentada, tranquila, como si nada ocurriera. Su mirada era serena, y por un momento pensé que quizá todo había sido un malentendido. Pero apenas el padre pronunció el In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ella levantó la cabeza con brusquedad. Sus ojos, que antes eran color miel, se oscurecieron hasta volverse casi negros. Una voz, profunda y ajena, brotó de su garganta. «Otra vez tú. Pensé que te habías quedado en las ruinas». El padre Hans no respondió. Simplemente continuó con la lectura del Evangelio de San Juan. «La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron». Juan 1:5. El sonido de aquella lectura pareció irritar a la presencia. Elena comenzó a reír con una carcajada áspera que hizo eco en las paredes. El mantel se movió, el crucifijo cayó al suelo. El esposo retrocedió, asustado. Yo también lo habría hecho, pero la voz del padre me detuvo. «No temas,
Donde hay miedo, el enemigo encuentra fuerza. Se acercó despacio, tomó el crucifijo y lo levantó frente al rostro de la mujer. El aire se tornó frío y un olor agrio, como a hierro quemado, invadió la habitación. «No te pertenece», dijo el padre. «Esta alma fue comprada por la sangre del Cordero». El cuerpo de Elena se estremeció y cayó hacia atrás. La hermana corrió a sostenerla, pero el padre le indicó que no se acercara. A veces, el enemigo usa la compasión para distraernos, susurró. Durante más de una hora continuó el rito. Yo sostenía la lámpara mientras él pronunciaba las oraciones de liberación. En algunos momentos, la voz de Elena se quebraba y volvía a ser la suya. Lloraba, pedía perdón, decía que escuchaba gritos en su mente. Luego, de pronto, su rostro se endurecía otra vez y las palabras salían cargadas de odio. Fue entonces cuando noté que el padre comenzaba a debilitarse. Su respiración era corta y el temblor de sus manos se acentuaba. Le ofrecí detenernos, pero negó con la cabeza. «No podemos dejarlo a medias», dijo. «Cada interrupción le da fuerza». En ese momento, la lámpara titiló y casi se apagó. La habitación quedó en penumbra. En medio de la oscuridad, escuché un murmullo que no provenía de ella ni de nosotros. Era como un coro distante, un murmullo de muchas voces, repitiendo frases ininteligibles. El padre Hans alzó la voz. «El Señor te reprenda». El sonido cesó de golpe. Elena cayó al suelo, exhausta, y comenzó a llorar. El padre le colocó la mano sobre la frente y dijo: «Descansa, hija, no has sido abandonada». Cuando salimos de la casa, la madrugada estaba naciendo. Las primeras luces del puerto se reflejaban en el horizonte y un canto de gallos rompía el silencio. El padre caminaba despacio. Le pregunté si creía que había terminado. «No», respondió, «esto apenas comienza. Lo que se aferra a ella es antiguo». Esa misma noche, en la capilla, me pidió que me quedara rezando con él. Encendimos 2 velas frente al Santísimo y permanecimos de rodillas. En un momento me pareció oír que murmuraba en alemán, palabras que no entendí. Luego se quedó inmóvil, con la vista fija en el altar. «Padre», le dije, «¿la conoce? ¿Conoce esa presencia?». Tardó unos segundos en responder. «Sí, la vi por primera vez en 1942, en una aldea en ruinas. Creí que la guerra la había sepultado, pero me siguió hasta aquí». Su voz era apenas un suspiro. Comprendí entonces que para él esta batalla no era nueva. Era la continuación de un combate que llevaba décadas librando. «Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Salmo 23, 4. Durante los días siguientes, cada sesión con Elena se volvía más intensa. A veces hablaba con dulzura, otras con una furia indescriptible. En una ocasión, mientras el padre oraba, ella le dijo en alemán: «Tú y yo tenemos cuentas pendientes». Aquel día, después del rito,
El padre Hans me confesó que cada enfrentamiento le costaba una parte de su paz. Dios vence, dijo, pero nosotros pagamos el precio. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Pasaron varias semanas. El caso de Elena se había convertido en el centro de nuestras oraciones. Cada encuentro con ella era diferente. A veces se mostraba tranquila, otras veces su cuerpo se agitaba con violencia al escuchar el nombre de Cristo. El padre Hans, cada vez más delgado, mantenía la serenidad. Nunca lo vi alzar la voz ni perder el control. En sus ojos se mezclaban el cansancio y la compasión. Una tarde, mientras preparábamos el altar para una nueva sesión, me dijo con tono grave: el enemigo no siempre grita, a veces se disfraza de calma. Es entonces cuando más peligroso se vuelve. Aquel día algo fue distinto desde el comienzo. Elena llegó vestida de blanco, como si quisiera parecer pura. Saludó con amabilidad e incluso agradeció nuestras oraciones. Pero cuando el padre Hans comenzó el salmo, la temperatura del lugar bajó de golpe. Un silencio opresivo llenó la habitación. El padre leyó: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 1, 4. A medida que pronunciaba esas palabras, el rostro de la mujer se contrajo. ¿Por qué siempre las mismas palabras? Susurró una voz ronca, diferente a la suya. Él ya perdió su rebaño hace mucho. El padre no respondió. Continuó orando, más fuerte, mientras el cuerpo de Elena se retorcía. De repente, un golpe seco sacudió la puerta, aunque no había nadie afuera. Las luces temblaron. Yo sentí un escalofrío recorrerme entero. El padre Hans levantó la mano y ordenó: en el nombre de aquel que venció la muerte, que se manifieste la verdad. El cuerpo de la mujer se arqueó y una risa aguda llenó el lugar. Luego habló en alemán, rápido, cortante. No entendí, pero el padre sí. Su rostro se ensombreció. Más tarde me explicaría que aquella voz había pronunciado su nombre, seguido de una palabra que solo podía entenderse como venganza. Cuando todo cesó, Elena cayó al suelo, exhausta. Su esposo la abrazó, llorando. El padre Hans, sin decir palabra, salió al patio y se quedó mirando el cielo. Me acerqué. ¿Qué fue eso, padre?, le pregunté. Una mentira antigua, respondió. Lo que enfrentamos no solo quiere poseer, quiere recordar a los hombres sus culpas. Su voz era triste. Entendí que aquello no era solo una lucha por el alma de una mujer, sino por la suya propia. Esa noche lo acompañé a su habitación. No cenó. Rezó en silencio durante horas y cuando creía que dormía, lo escuché susurrar en latín: Domine non sum dignus. Señor, no soy digno. Los días siguientes fueron duros. El padre comenzó a enfermar, fiebre, temblores, una tos seca que no cedía.
pero insistía en continuar. Si detengo el rito, perderemos todo lo ganado, me dijo. El cuarto encuentro fue el más temible. En plena oración, un viento helado se coló por las rendijas, apagando todas las velas. La oscuridad fue total. Solo se oía la respiración agitada de Elena. «¡No sigas!», gritó una voz gutural. «Ella ya no te pertenece». El padre Hans, tambaleante, tomó el crucifijo con ambas manos y lo alzó. El alma pertenece a Dios y solo Él decide su destino. En ese instante la mujer lanzó un grito tan profundo que hizo vibrar los cristales de la ventana. Después cayó al suelo, inmóvil. Corrí hacia ella, temiendo lo peor, pero el Padre me detuvo. Está viva, está libre, por ahora, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Durante varios días no supimos de Elena. Su familia la llevó a descansar a una hacienda cercana. El padre, en cambio, quedó postrado en cama. Su rostro estaba pálido, su mirada fija, como si viera algo más allá de lo visible. «Padre», le dije una noche, «¿valió la pena?». Sonrió débilmente. Cada alma salvada vale una vida, pero cada exorcismo deja una cicatriz en quien lo realiza. Las heridas del espíritu no se ven, pero sangran igual. A los pocos días recibimos una carta del esposo de Elena. Decía que su esposa dormía bien, que ya no escuchaba voces ni tenía ataques. Pero el padre Hans no pareció alegrarse. Solo cerró los ojos y murmuró: «Todavía no ha terminado». Cuando el enemigo se calla, no siempre se rinde. Esa frase me quedó grabada. A partir de entonces, sus noches fueron más inquietas. Se despertaba sobresaltado, como si alguien lo llamara por su nombre, y cuando me acerqué una madrugada, lo escuché decir: «Esta vez sí será el final». Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. La última sesión tuvo lugar un domingo al amanecer, en la pequeña capilla donde el padre Hans solía celebrar misa. Afuera, la neblina cubría los manglares y el aire tenía ese olor a mar y a tierra mojada que solo Veracruz conoce. El padre se había preparado durante 3 días con ayuno y oración. Apenas probó un poco de pan y agua, y cada noche permaneció en silencio frente al altar. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu irradiaba una paz profunda. Elena llegó acompañada de su familia. Se notaba tranquila, aunque en su mirada había algo que no terminaba de ser humano, una chispa de desafío que el padre notó enseguida. Se colocó la estola y me miró, como si quisiera decirme que pasara lo que pasara, no interviniera. Luego comenzó el rito final. El Señor es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Salmo 18:2. Las palabras resonaron en la pequeña capilla. Elena cerró los ojos y comenzó a murmurar oraciones, pero pronto su voz cambió, volviéndose dura, metálica.
Te he seguido, Hans, desde las ruinas, desde la nieve y la sangre. No puedes librarte. El padre respiró hondo. No necesito librarme, dijo con serenidad. Mi victoria no es mía, sino de aquel que murió por nosotros. La mujer lanzó un grito agudo. El crucifijo que pendía del altar cayó al suelo y se partió en dos. Un viento repentino abrió las ventanas y las velas se apagaron. Solo quedó la luz gris del amanecer filtrándose por los vitrales rotos. En medio de esa penumbra, el padre alzó el libro y comenzó a recitar en latín: Exorcizo te, omnis spiritus immunde. Cada palabra parecía pesar una eternidad. Elena se retorcía en el suelo, golpeando con los puños el piso. En un momento se quedó quieta, mirando al sacerdote con ojos que no eran suyos. ¿Crees que él te perdonará por lo que hiciste allá?, susurró. También mataste con tus oraciones. El rostro del padre se estremeció. Sabía a qué se refería: a aquellos jóvenes soldados que bendijo antes de morir, en aquella guerra sin sentido. Durante un instante bajó la mirada, como si el recuerdo lo atravesara, pero luego, con voz firme, respondió: Si él me ha perdonado, tú no tienes poder sobre mí. Entonces extendió el crucifijo roto sobre el pecho de la mujer y oró: Jesucristo, Hijo del Dios vivo, por tu cruz santa, libera a tu hija. El grito que salió de la garganta de Elena fue tan profundo que pareció no tener fin. Todo vibró: las paredes, el suelo, incluso el aire. Luego cayó un silencio absoluto. Ella quedó tendida, inmóvil. Por un momento temí que hubiera muerto. El padre se arrodilló junto a ella y puso una mano sobre su frente. Está libre, dijo con un hilo de voz. Al fin libre. Yo sentí como un calor suave llenaba la capilla. No era miedo, era algo distinto, como una presencia de paz. Elena abrió los ojos, miró al sacerdote y rompió en llanto. Su esposo la abrazó y todos lloramos con ellos. Y el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Esa noche, al regresar a la casa parroquial, el padre Hans me pidió que no lo dejara solo. Se sentó en su sillón mirando por la ventana. Lo he sentido irse, dijo con voz débil, pero también sé que algo de mí se fue con él. Cada vez que se gana una batalla así, uno deja algo atrás. Lo acompañé en silencio. Poco después, comenzó a temblar. Fui por ayuda, pero cuando regresé, él tenía los ojos cerrados y una leve sonrisa en los labios. Murmuraba algo en alemán. Me incliné y alcancé a oír: Gott ist Licht. Dios es luz. Al amanecer, su cuerpo ya estaba frío. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana y caían sobre su rostro. Por primera vez se veía tranquilo, sin el peso que lo había perseguido toda su vida. El entierro fue sencillo. Los vecinos del pueblo, algunos marineros
y los pocos fieles que lo conocieron acudieron a despedirlo. Nadie sabía realmente quién había sido aquel sacerdote extranjero que llegó del otro lado del mar. Solo sabían que rezaba mucho, ayudaba a todos y que, desde su llegada, la capilla nunca volvió a sufrir cosas extrañas. Elena también estuvo allí, vestida de negro. Al final del servicio, se acercó al ataúd y colocó una rosa blanca sobre el pecho del padre. Luego me dijo con lágrimas en los ojos: «Él me salvó, pero siento que también me enseñó a creer de nuevo». Aquella tarde, cuando cerramos la capilla, el cielo se tiñó de un dorado suave. El mar estaba en calma. Sentí en mi corazón una certeza profunda. El padre Hans no había perdido su última batalla. Había ganado la única que importa, la de la fe. Y cada vez que entro a aquella capilla donde aún se respira su presencia, recuerdo sus palabras. Donde hay miedo, el enemigo encuentra fuerza. Pero donde hay fe, el mal no tiene morada. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy.